Prosiguiendo con el programa de hoy, vamos a pasar a una noticia especialmente sobre Venezuela. Esta se trata de ¿están emigrando masivamente los venezolanos? Esto es una pregunta que se hace en el reportaje. Es muy interesante por la historia que contiene. Proseguimos. En los últimos meses, la prensa venezolana habla de la emigración masiva de venezolanos. Pero, ¿son ciertas estas informaciones? Vamos a ver qué nos dice el reportaje. José Leonardo vivía en una pensión heredada de su padre, que murió siendo un obrero petrolero. Cuando cumplió 18 años, pudo disponer él mismo del dinero que le administraba su mamá y se lo gastó en pocos meses rumbeando, como decimos en Venezuela. Es decir, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Perdió el cupo de la universidad privada en la que se inscribió porque dejó de pagar las mensualidades. Entonces su novia le consigue trabajo en una farmacia propiedad de unos familiares, pero ese trabajo, atendiendo a los clientes, no estaba acorde con sus aspiraciones. Entonces optó por la ganancia fácil. Hizo lo que muchos para conseguir dinero sin trabajar. Se volvió lo que en Venezuela se llama raspacupo. Esas personas que buscaban los dólares preferenciales, salían a viajar, compraban y después los revendían en el mercado negro. Cuando el gobierno tomó medidas al respecto y luego de que endureciera la guerra económica, José Leonardo se fue a trabajar a Panamá porque unos amigos le dijeron que era muy fácil hacer dinero en aquel país. Es decir, la mentalidad reptil la llevaba en la sangre. Sin una profesión universitaria o un oficio definido, le resultó muy difícil obtener un trabajo acorde con sus expectativas. Allá vende botellas de agua mineral en los semáforos, cuando la luz roja detiene a los vehículos. Un trabajo que no haría en Venezuela, ni loco, pero en Panamá nadie me conoce y además gano en dólares. Esta es la mentalidad, lamentablemente, que enseñan los reptiles. Edison estudió sin parar, hizo 2 carreras simultáneas, este es otro cuento, en la Universidad del Zulia, periodismo y psicología. Además, aprendió 3 idiomas, inglés, francés e italiano. Recién graduado, obtuvo un empleo en Caracas, pero la angustia que le generó la guerra económica le hizo pensar en un futuro mejor, lejos de la incertidumbre, y con un currículum como el suyo, estuvo seguro que tendría 1000 oportunidades en el exterior. Se informó sobre el tipo de cambio de divisas que opera en Cúcuta, del lado colombiano de la frontera. Eso le dilató las pupilas, porque pensó que en cualquier momento en dólares podría cuadruplicarse al cambio de bolívares. Así que hizo maleta y se fue al vecino país. Bueno, después de 3 meses de vivir prestado en una casa de un amigo a la espera de una entrevista de trabajo, debió aceptar el único donde lo emplearon de inmediato, lavando baños en un local de comida rápida. Acá estoy lavando la mierda de los colombianos. Después de tanto estudiar, jamás pensé que llegaría a esto. Escribió en un correo electrónico a sus familiares. Sé, a juzgar por la prensa privada de Venezuela, existe una migración masiva de personas que huyen del país con destino a Colombia y Panamá, buscando salarios en dólares para sortear los efectos de la guerra económica en Venezuela. Bueno, pues, la información más repetida en las redes asegura que 1.600.000 venezolanos han emigrado en los últimos 15 años. No obstante, se escribe mucho de los venezolanos que emigran, pero nada de los miles de extranjeros que escogen a Venezuela como destino para instalarse a vivir. El sociólogo Reinaldo Iturriza
exministro de Cultura de Venezuela, elaboró un estudio sobre este tema titulado La migración en Venezuela, un pasaje de ida y vuelta, migrantes y emigrantes. Es el titular. Al meterse de lleno en el análisis, asegura no contar con datos oficiales actualizados que hubiera podido contrastar con la información que manejamos en el informe. Por lo que el texto apela a datos publicados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Más recientemente, el Inventario de Migraciones Internacionales del 2015. Migraciones Internacionales del 2015. Se dice que en ese reportaje, por ejemplo, que en el año 1995 emigraron de Venezuela 239.579 personas, comparadas con las 185.282 que se fueron en 1990. Se trata de un incremento del 29% ya en el año 95. Luego analiza el último lustro, según datos de la ONU, 550.490.000 personas emigraron en el 2010 y 606.344 lo hicieron en el 2015. La variación entre una cifra y otra es del 10%, mucho menor a la variación del primer lustro analizado. Pero más llamativo aún son las cifras de inmigración recibidas por Venezuela según Naciones Unidas. En 1990, claro, primero año analizado, llegaron al país 1.025.009 personas para 1995. La cifra fue de 1.019.996. Es decir, un poquito menos, 0,48% menos. En 1990, 1.025.000. En 1995, 1.019.000. Entonces, para los últimos 5 años, los números son aún más elocuentes. 1.335.488 personas inmigraron en el 2010 y 1.404.448 lo hicieron en el 2015, más del doble de lo que decidieron irse. Pero fíjense un detalle, es que eso es congruente. Es cuando se inicia la misión Vivienda Venezuela, que es donde le estaban dando a los damnificados de Venezuela viviendas no gratuitas, algunos sí las recibieron gratuitas, otros con subsidio y otros a pagar normalmente, todo dependiendo del poder adquisitivo. Pero es que también recibieron de ese 1.500.000 que han entregado, han recibido los extranjeros. Y aquí está la razón. Esos 2 millones que han ingresado en los últimos años es persiguiendo el paraíso socialista, en donde las viviendas son gratuitas, donde la educación es gratuita y donde la salud es gratuita, para por lo menos la primaria, y otra cantidad de ventajas que tiene el gobierno socialista de Venezuela. Indudablemente que esos 2 millones o 4 millones y medio que nacionalizó el presidente Chávez tienen que haber desplazado a 4 millones de venezolanos que pudieron haberse beneficiado, que les toca primero que los inmigrantes recién llegados. ¿No les parece? Eso suena lógico, ¿no? Si el presidente Chávez dijo que todo lo que estaba haciendo la revolución era una deuda histórica, indudablemente que la prioridad tenía que haber sido para los venezolanos. Pero las cosas no han sido así. Aquí está un ejemplo con esta estadística. Por lo menos lo que estoy viendo aquí. Entrevistado por RT, Reinaldo Iturriza dijo que nadie podría negar que existe una migración venezolana, pero jamás en los términos manejados ante la interpretación dominante. Recordó que hablar del éxodo masivo en Venezuela no es ni siquiera novedoso. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana han tratado de instalar
ese discurso, pero han tenido especial énfasis en los últimos meses. Si uno se da cuenta, ha habido más inmigrantes hacia Venezuela que emigrantes de Venezuela, que los venezolanos. Y la mayoría de los que han emigrado son gente de dinero, que no tienen problemas, que simplemente están tratando de llevarse lo que tienen y lo que han acumulado en tantos años para vivir con menos angustia, dicen ellos, ¿no? Porque en el exterior las cosas no son tan fáciles como en Venezuela. Ahí hay que pagar impuestos, y evadir impuestos significa meterse en el problema más grande que puede existir. Bueno, ok, prosigamos con el artículo. Ahora bien, la idea de que hay que salir corriendo antes que todo detalle es absolutamente coherente con un fato, dice aquí, un sentido común de la clase media venezolana, según el cual con la revolución el país entra irremediablemente en un periodo de decadencia irreversible, explica Iturriza. En su artículo dijo, no abarca interpretaciones, justamente para exponer cifras que resaltan contundentemente, a pesar de que existen personas que, viendo los números, siguen creyendo que lo del éxodo es verdad. Bien, cada cual es libre de creer lo que quiera, señala. Colombia y Panamá. Prosiguiendo con el artículo, frecuentemente se dice que la migración venezolana de gente que no tiene recursos para irse a Estados Unidos elige como destino Panamá y Colombia. Juan Carlos Túnez, quien es presidente de la Asociación Colombianos en Venezuela, asegura a RT que solo durante el año que ha estado cerrada la frontera entre ambos países es mayor la inmigración que la inmigración. Según datos que maneja la asociación, unos 180.000 venezolanos habrían buscado Colombia como destino laboral, mientras fueron unos 120.000 los que ingresaron a Venezuela con el mismo propósito. Yo puedo asegurar, teniendo una inmigración tan alta en Venezuela de Colombia, que estamos hablando de 4 o 5 millones, es muy probable que los mismos colombianos, su primera opción para emigrar sea Colombia, su país de origen, e incluso sus propios hijos, por la facilidad, porque ellos pueden emigrar, regresarse a su país y no van a tener problemas de documentación, y los mismos los hijos. Pero aquellos que no son colombianos, tiene que serle más dificultoso irse a Colombia o irse a Panamá. Por eso pienso que en gran parte, después de haber hecho, diríamos, yo no digo fortuna, pero sí haber hecho cierto dinerito en Venezuela, tengan cómo regresarse a Colombia, y que se sabe que el bolívar en Colombia, en la frontera, valdrá $10, 10 pesos, pero en el Banco Central de Colombia cuesta 295 un bolívar. Entonces sí les beneficia el cambio. Entonces, según estos datos que están dando los mismos colombianos, da la impresión de que el intercambio es parejo. Van y vienen más o menos la misma cantidad. Se van algunos que han pasado un tiempo en Venezuela y vienen nuevos. A ver qué pueden sacar de esta bonanza socialista. La explicación: un número importante de colombianos que viven en la frontera hacía vida en ambos lados. Muchos tenían como medio de sustento el contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia, el acaparamiento de productos alimenticios y el intercambio de divisas que moviliza el llamado dólar Cúcuta. Ese contingente humano quedó del lado colombiano de la frontera con el cierre, opina Tino. Algunos, no todos, porque al tener doble nacionalidad no tienen el problema de dónde vivir, solamente dónde les alcanza el dinero para vivir bien. Pero si viven del contrabando, por supuesto, les conviene más quedarse del otro lado. Por otra parte, analiza, el exministro de clase media venezolana responde a un hecho político concreto. El chavismo es un fenómeno donde el sujeto popular es protagonista de la sociedad venezolana, mientras que el antichavismo es todo lo contrario. Agrega Iturriza que la clase media, que compone el núcleo fuerte de la oposición local,
acostumbrada a construir un relato donde ella está por encima del conflicto social, siendo que ha perdido su lugar en el mundo. Ante el chavismo, el sujeto popular no existe dentro del relato de la clase media. Es decir, es verdad, para la clase media no existen los chavistas. Es decir, no han existido nunca, y menos ahora. Y ahí están los discursos de los políticos. Así que cuando hablan de un éxodo masivo de venezolanos, solo estamos siendo coherentes, dice, con su discurso de catástrofe o crisis humanitaria. Pero también el sociólogo, hay una migración que se repite en muchos países y que a grandes rasgos obedece a una legítima aspiración de conocer otras culturas y de ampliar perspectivas. Otros tienen que ver directamente con el patrón cultural de la clase media venezolana, con el hecho indiscutible de que la educación que recibimos era contraria a los intereses nacionales, señala. No cabe la menor duda, porque una de las cosas que sembró los medios de comunicación era que todo lo mejor era extranjero. Todo es, por eso tiene de la época después de Pérez Jiménez, cuando entró lo que llaman la adecocracia, en donde incluso hubo un tiempo en que parecía que estaban bien enmarcados, y entonces había hasta una asociación que se decía pro Venezuela, es decir, estimulando a los venezolanos a comprar los productos venezolanos. Pero el capitalismo que estaba viniendo de afuera, que estaba influenciando a los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, indudablemente que eso impedía la penetración de los productos extranjeros. Entonces comenzaron a cambiar la psicología. Todo lo de afuera era mejor. Todo. Entonces, cuando un venezolano, mire, eso es una cosa hasta triste. Cuando un venezolano salía al exterior, siempre ustedes lo escuchaban decir, ay, este hotel, ay, esta maravilla, estas carreteras, eso no se ve en el país, ¿no? Sí, menospreciando todo lo de su país, cosa que no se ve en otras nacionalidades. Todo el mundo calladito, ve las cosas, ve que es una cosa distinta, pero no se les notaba en su forma de hablar que estuvieran denigrando de su país. El venezolano sí lo hace, y ahora más, porque ahora sale del país a lloriquear, apenas llega, está esperando, ¿quién será el que me va a dar la palmadita en la espalda? Ay, ¿dónde eres tú? De Venezuela. Ay, pobrecito, qué país tan bello, ¿y cómo lo tienen? Ellos están esperando esa palmadita para montar la llorona, ¿no? Ay, sí, es que ese gobierno comunista, chavista, terrorista, madurista, fidelista, eso es horrible. Sí, nos tiene pasando hambre. Y entonces, pero bien gordito, ¿no? Bien rozagante, bien, y con mucho dinero, muchos dólares, porque no salen pelando gajo, ¿no? Y no salen con una balsa, como dicen por ahí. Salen con bastante dinerito en el bolsillo. E incluso los cubanos que vienen a Venezuela a hacer con los CDI, pues con los médicos cubanos que se escapan del país, esperan que les den una bonificación o unos cuantos dolaritos para arrancar. Y no se van limpios. Hay unos que se han quedado en Venezuela trabajando en empresas y van reuniendo y con los cupos, pues. Y aprovechan el cupo y que pasó un viaje así por ahí. Y rumbo para Estados Unidos a pedir asilo. De perseguidos políticos. De que están sufriendo ese Venezuela, los estaba matando. Bueno. El punto está que hasta los mismos norteamericanos se han dado cuenta, y a esos que van a lloriquear a los Estados Unidos para que les den la visa de asilo político, no les están creyendo, porque ya ellos se han dado cuenta de que muchos son una cuerda de vivos que creen que los Estados Unidos es igualito que en Venezuela, en donde la gente no respeta las colas, la gente no respeta las leyes, donde la gente, los comerciantes y los mismos, gente pobre también, se va por detrás de los supermercados a acaparar y a bachaquear, porque puede hacer mucho dinero al escasear los productos en los anaqueles, pero sí sobran en los revendedores, porque ustedes ven
lo que llaman buhoneros, que es gente pobre, vendiendo los productos regulados que no se consiguen en los supermercados, a precios exorbitantes, de la manera más descarada. Pero bueno, hasta aquí más o menos este comentario de este artículo, donde, bueno, entre otras cosas más, hablan de la inmigración de los venezolanos. Pero para emigrar se necesita dinero. Y la mayoría de los inmigrantes venezolanos, que sí hay bastante en los Estados Unidos y en Europa, tienen la fama, por lo menos sabemos, tienen la fama de que son los que compran las mansiones más grandes, los pisos, las viviendas más costosas allá. Y incluso por conversaciones que he tenido con un amigo que trabaja en Barcelona, dice, las personas más repugnantes, más así, que más desagradables que he conocido son los venezolanos que llegan echándoselas de potentados para comprar viviendas, para radicarse en España. ¿Qué les parece? Y en los Estados Unidos pasa lo mismo. Ya hay ciudades, como por ejemplo Weston, que le han puesto Westonzuela porque están plagada de venezolanos millonarios. Y la otra parte es El Doral. Es una ciudad que está creciendo enormemente con venezolanos que están, digamos, que han traído a esa ciudad su fortuna, que bien la sacaron en tiempos del chavismo, como también la sacaron mucho antes, en los 40 años de lo que llaman la partidocracia. Y se han radicado. Y esos son los que hacen la propaganda y el lloriqueo en el exterior, porque piensan que si logran sacar al chavismo del poder, ellos van a regresar como los cubanos del exilio dorado, lo que llaman el exilio tradicional de la primera época de Cuba, de caer el régimen cubano. Ellos van a regresar a hacer caída y mesa limpia, con con las riquezas de Cuba como las riquezas de Venezuela, que son bastantes. Y ustedes saben perfectamente que la riqueza más importante que tiene Venezuela no solamente es el oro, el níquel, el hierro, sino el petróleo. El petróleo, que es muy importante, no solamente por riqueza, sino por estratégico para la nación más grande que hay ahorita en los Estados Unidos. Pero que ellos no son los que comercializarían ese petróleo, sino las grandes corporaciones, los especuladores de bolsa y la banca son los que se benefician del comercio del petróleo, no los Estados Unidos ni los ciudadanos, porque ellos no son socios, ellos son simples consumidores. Y el gobierno de los Estados Unidos es simplemente el patotero, tú sabes, el pendenciero que va a imponer las políticas de ese poder real, el verdadero poder en el mundo, que son las corporaciones, los banqueros y los especuladores de bolsa. Bueno, hasta aquí mi comentario con ese artículo que habla de la inmigración venezolana, que indudablemente para muchos es una esperanza, pero para otros van a pasar trabajo en el exterior y no lo saben. Que pasen buenas noches. Hasta aquí mis comentarios. Thank you.